Comenzamos a grabar. Como les dije, entonces, ahora este es el turno de ustedes, por eso salgo ahí mi mono, mi avatar, haciendo y apuntándoles a ustedes, porque ahora es el turno de ustedes transformarse, ¿cierto?, en escruti- escrutinadores o inquisidores o, o periodistas que vayan a aplicar, ¿cierto?, esta idea de lo que es el texto especializado llamado entrevista. Lectura y escritura especializada, clase 19 del martes 24 de agosto. La entrevista ahora en modo aplicación. Si se quieren, es básicamente la misma presentación, como les sigo indicando, ¿cierto? Básicamente la misma presentación, pero, hoy día vamos a agregar un objetivo más, que tiene que ver con, bueno, la producción de texto perteneciente a este género discursivo, en particular el que nosotros llamamos entrevista, ¿cierto? Y con la idea de transformar la entrevista como tal en una fuente de investigación. Es, o sea, una fuente de información, pues. Eso es lo que es en definitiva, ¿cierto?, una entrevista, pues. O sea, de ahí yo saco información, algo que es novedoso, que necesito transmitir, ¿cierto? Aló, ¿alguien me estaba hablando, perdón? ¿Quiere decir algo? Alguien tenía el micrófono abierto. Hola, Bárbara, bienvenida. Chiquilinos y chiquilinas. El objetivo que estamos considerando hoy día, distinto, ¿cierto?, sería el de buscar, evaluar, seleccionar rigurosamente fuentes disponibles. En este caso, ojo con esta idea, ¿cierto?, que las fuentes disponibles van a ser las personas entrevistadas por ustedes, ¿cierto? Esa es la idea. En una entrevista que vamos a tratar de transformar más en un juego que en una cosa concreta, ¿ya? Así que por el tema de la pandemia, estamos en eso, ¿cierto?, de las restricciones de contacto físico. No quiero arriesgarles. Entonces, haciendo un flashback de la clase anterior, estuvimos, ¿cierto?, viendo todo esto va a ser un flashback, la clase completa va a ser un flashback, así que vamos a centrarlo en básicamente la presentación de día es el lanzamiento de la tarea, ¿ya? No voy a decir nada nuevo en relación, ¿cierto?, a lo que se supone que ustedes ya más o menos manejan. Están las clases, ¿cierto?, subidas al canal de YouTube del colegio y el canal mío, ¿cierto?, en particular, por si quieren ahí revisitar y utilizarlo como referencia para hacer su trabajo. Tengo que elaborar, eso sí, una rúbrica para que quede más o menos orientada la aplicación propia de esta tarea, en torno, ¿cierto?, a lo que se supone que es básicamente un texto tipo de entrevista, ¿vale? Así, vale, por eso esta presentación, que vamos a repasar justamente esos aspectos que van a estar contenidos en esa rúbrica. ¿Ya? Por ejemplo, las características fundamentales de una entrevista, porque es un diálogo, partiendo por ahí, ¿cierto? Entonces, la modalidad discursiva en la que ustedes van a tener que utilizar, en este caso, va a ser el de preguntas van, respuestas vienen, preguntas van, respuestas vienen, ¿ya? Diálogo, intercambio de ideas u opiniones. Eso es lo fundamental. Esa es la parte estructural, ¿cierto?, discursiva, que tiene que estar ahí sí o sí. Por lo tanto, tiene que haber una parte, ¿cierto?, entrevistadora y una parte entrevistada. O sea, alguien que hace las preguntas y alguien que las responde. En ese sentido, ¿cierto?, se entiende perfectamente de qué estructura estamos hablando, ¿ya? Ahora, la persona que ustedes van a entrevistar, voy a seguir haciendo las comillas, ¿cierto? Se supone que es alguien que sabe algo que ustedes necesitan primero indagar, como esa persona es la fuente de información, entonces esa persona tiene que responderles preguntas que están enfocadas, ¿cierto?, a un área particular, ¿cierto?, de conocimiento, es un experto, y esa persona les va a proporcionar a ustedes esa información que ustedes van a difundir. Esa es la idea, ¿ya? O sea, ahí tenemos dos aspectos de la rúbrica. La estructura, ¿cierto?, que es la estructura dialogal, tiene que haber un entrevistador, ¿cierto?, y un entrevistado. Y la idea, ¿cierto?, de que la persona que van a ustedes entrevistar está en una posición distinta de la de ustedes, ¿cierto? Es asimétricamente, él sabe más o ella sabe más que ustedes.
y esa persona, ¿cierto?, tiene ese conocimiento que usted quiere dar a conocer. Ahí están los dos aspectos. La entrevista dice que cumple con una función principal, que es obtener información. Ya lo sabemos, es el punto 2 de la rúbrica, que se supone que va a estar presente, va a estar lista en un ratito más. Cuando libere la tarea, que se supone que la tendría que estar liberando mañana, ¿ya? Para que acompañe, ¿cierto?, el video que tengo que editar, y ya tengo una tarde un poco ajetreada. Así que voy a colgar el video, ¿cierto?, a la tarea que está, ¿cierto?, en Classroom, más o menos orientada, y a partir de ahí también colgar este video de esta clase, perdón, y colgar obviamente la rúbrica, ¿vale? Dice, a propósito de la idea del punto 2, ¿cierto?, que la entrevista es un recurso de divulgación de información, ¿ya? Ese también tienen que tenerlo muy presente. La idea de una entrevista es obtener información. Información que tiene que ser también entendida como algo fundamental, pues. Aunque también hemos dicho, ¿cierto?, que existen entrevistas como más de carácter, es decir, entrevistas que están dirigidas, ¿cierto?, a conocer a la persona, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, su experiencia de vida, como lo que, lo que se desconoce de ella, sin que esa información sea también así como trascendente. Por ejemplo, no sé, porque entrevisten pensando a, a Nicolás Mazú, qué es lo que sintió él cuando ganó, a propósito que se celebraron, ¿cierto?, no sé cuánto tiempo desde que obtuvo la doble medalla de oro. Preguntas que tienen que ver con qué come, por ejemplo, cuál es su rutina, cosas que no, a la gente no le debería importar, pero que de alguna manera igual es como entretenido, es como curioso, ¿cierto? Un poco generando ese morbo de conocer a la persona como su lado B, como que, ¿verdad que es humano? Una cosa así. Ok, también suceden ese tipo de entrevistas, que son como más distendidas. Una entrevista tiene que ser eficaz basándose exclusivamente en la construcción de preguntas. Y ahí tenemos el tercer punto de nuestra rúbrica, que tendría que ver esencialmente con las preguntas que nosotros formulemos. ¿Ya? Ahí, bueno, tengo olvidado destacar esa parte. Que las preguntas tienen que estar evidenciando, ¿cierto? Primero, un cuidadoso estudio del personaje entrevistado. Se sabe cuál es su área, se sabe qué cosas le podemos preguntar para conocer eso, ¿cierto? Conocer eso que sabe, digamos, pero también preguntas claves, o sea, no preguntas que vayan a tener como respuesta un sí o un no, ¿cierto? Esa acotación de información no nos sirve, pues. Se supone que son preguntas para poder sacar información. Entonces el tipo tiene que responder, o la tipa, ¿cierto?, tiene que responder con holgura, con abundancia, información, de darte mucha información. ¿Ya? Ok, entonces para eso hay que tener un plan que es una lista de preguntas. Ahí vamos a catalogar una cantidad de preguntas que sean estandarizadas, unas 5 preguntas yo creo que es suficiente como para poder hacer este trabajo. Con siempre 5 preguntas estamos más que bien, pensando, ¿cierto?, que no es una entrevista muy extensa, ¿ya? Ya sabemos, ¿cierto?, que existen, al menos aquí reconocemos 4 tipos de entrevistas. La estructurada formal, que es la que está estructurada en el sentido de que hay un cuestionario y que ese cuestionario se tiene que cumplir con cierta rigurosidad. En ese sentido también formal, porque está propiciado, ¿cierto? Todo esto va a través de un ambiente serio, como de mucha contención formal, por eso se llama así. Está la estructurada no estructurada, o sea, la entrevista no estructurada o informal, que es básicamente a partir de un cuestionario. Ese cuestionario va quedando como relegado a un segundo plano, porque lo más importante es lo que va sucediendo espontáneamente. Hay un tipo de entrevista que es focalizada, ¿cierto? Que lo que busca, ¿cierto?, es hablar de un punto, de una cosa muy en particular, ¿cierto? En cuanto al conocimiento que tiene el entrevistado, ¿cierto? Y la no dirigida, que es como una charla, una conversación, un diálogo, ¿cierto? Es como abierto, es como un pimponeo, ¿cierto?, de preguntas. Obviamente que hay alguien que hace las veces de entrevistador y que tiene una orientación más o menos de saber qué cosas puede, como los programas de conversación, ¿cierto? Que hay un presentador, un tipo que tiene podríamos decir, un libreto, y a partir de ese libreto, ¿cierto?, va como conduciendo el programa de entrevista.
con lo que hacen los late, por ejemplo. Que da la impresión, a propósito, ¿cierto? Da la impresión de que fueran, alergia por si acaso, chiquillos, no se asusten. Da la impresión de que es como relajado, demasiado relajado, así como late. Entonces vienen los invitados, ¿cierto? Y el tipo hace como preguntas como que se le salen así como espontáneamente. Y la verdad es que no. Hay una estructura, ¿cierto? Hay un cuestionario, hay una persona que le está diciendo, ¿cierto? A través del prompter, de este audífono, ¿cierto? Que tienen conectado a la dirección del programa, que le van haciendo preguntas y van esas preguntas, ¿cierto? En relación primero al rating, que es súper importante para los programas de televisión, ¿cierto? Eso que tener como a la gente encantada un poco de lo que se supone que está mostrándose. Y también ver también el aspecto que tiene que ver con el dinamismo con el que se está realizando la entrevista. O sea, que el entrevistado o la entrevistada, ¿cierto? No se sienta mal. A propósito del video que vamos a ver a continuación. Ahora, yo les pido, ¿cierto? En este sentido, que hagamos más como una entrevista de este tipo, de lo que está más para el lado, ¿cierto? De lo estructural, ¿cierto? Que haya una estructura, ¿cierto? Que tengan que hagan un cuestionario y a partir del cuestionario puedan ustedes, ¿cierto? Eh, ver si cumplen estructuralmente, completamente, ¿cierto? El cuestionario o van a partir del cuestionario, ¿cierto? Saliendo preguntas diferentes sobre lo que se supone que quieren saber del entrevistado o entrevistada. ¿Ya? Las preguntas, las entrevistas focalizadas son un poco más complejas de ejecutar porque eso ya involucra un conocimiento vasto con respecto al tema que se supone que yo les decía. Generalmente esas entrevistas están dirigidas por periodistas que son especialistas en el área, un periodista avanzado, ¿cierto? En economía, preguntando al ministro de Economía, por ejemplo, o un periodista connotadamente conocido, ¿cierto?, en el mundo de la política y le pregunta, ¿cierto?, al candidato X, ¿cierto?, como que son especializados en algunos temas, ¿cierto?, y pueden hablar de tú a tú con los entrevistados o entrevistadas. ¿Ya? Sobre cómo se realiza y se redactan las entrevistas periodísticas, ya sabemos, ¿cierto?, que hay un conocimiento previo del personaje, que básicamente de ahí parte la idea. Se hace, acuérdense que ese conocimiento previo involucra hacer una presentación en la introducción, ¿cierto? O lead de la entrevista. Hay unas indicaciones que tienen que seguir a propósito de los indicadores que tienen que ver con esta rúbrica que tienen que considerar para poder hacer su trabajo. Ya sabemos que la fórmula es pregunta-respuesta, ¿cierto? A propósito, incluyendo un relato del entrevistador o ustedes, ¿cierto? Que van a hacer como una especie de, de- de presentación de la pregunta o contextualización de la pregunta, básicamente eso, ¿ya? Para evitar las respuestas sí y no, las preguntas tienen que ser bien precisas en ese sentido. Eh, por eso es súper importante conocer al entrevistado o entrevistada de antemano, investigar un poquito acerca de la persona a la que ustedes se supone que van a entrevistar. Recuerden que esta es una ficción, lo que vamos a hacer como ejercicio es solo es una ficción, así que piensen y consideren, ¿cierto?, que la persona tiene toda la disposición a responder abiertamente a lo que ustedes quieran decir, quieran saber, digamos. ¿Ya? El guión es el cuestionario, por si acaso, ¿ya? Con eso nos respaldamos para poder conducir un poco, ¿cierto?, las preguntas. Yo les dije que más o menos cinco preguntas, o para poder conducir, perdón, la entrevista, 5 preguntas, no más que eso, ¿ya? Luego tomar nota. Bueno, aquí el ejercicio, como es ficción, no es necesario que tomen nota ni graben nada, porque obviamente no va a suceder en una entrevista tal como nosotros la tenemos orientada o presentada aquí. Pero eventualmente, si fuese real, o sea, alguien pudiera tener un contacto, ¿cierto? Y la buena voluntad de una persona que quiera ser entrevistada y que ustedes consideren a propósito digna de ser entrevistada, que tiene algún conocimiento que ustedes quieran compartir. Y para eso entonces se tiene que valer de algún medio para poder registrar las respuestas, bueno, las preguntas y las respuestas de su entrevistado o entrevistada, ¿ya?
Luego de eso, yo le había sugerido, ¿cierto?, que tuvieran en consideración, bueno, hay distintos programas que ustedes pueden utilizar para transcribir, ¿cierto?, lo oral, lo audio oral, ¿cierto?, a lo escrito. O pueden hacerlo a la antigua, ¿cierto?, que sería ir escuchando el texto con audífonos, estoy escuchando y tecleando, transcribiendo, ¿cierto?, el texto oral, ¿cierto?, al escrito. Es un poco más complejo, pero más lento, pero se puede hacer en el caso eventual de que hagan la entrevista de manera real, ¿ya? Entonces aquí, bueno, tienen dos medios. Aquí yo les presento, ¿cierto?, la idea de grabarlo así como como video. Pueden hacer eso también y dejar el testimonio sin la necesidad de la transcripción, ¿cierto? Dejan el video como testimonio o el audio. Si hacen el audio, tendrían que hacer, obviamente, la transcripción, ¿ya? Ahí tienen esas dos posibilidades dentro de las que existen. Recuerden que muchas veces las entrevistas son presentadas en medios de comunicación escritos. Entonces, eso significa que, que tienen que ser necesariamente transcritas, incluso a pesar de ser, estar, ¿cierto?, el video como testimonio, ¿ya? Por si acaso. La transcripción, eventualmente las personas que tienen alguna dificultad de comunicación, como puede ser una persona no vidente o una persona sordomuda, ¿cierto? Que necesite esa transcripción, por ejemplo. Algunos consejos útiles que tienen que ver con específicamente la estructura, cómo se va presentando el texto, ¿cierto?, de manera visible o estructura externa, ¿cierto?, a propósito de la idea. Ya sabemos que la estructura interna es diálogo, es la idea dialogal, ¿cierto? Y eso también se puede evidenciar de manera concreta a partir, ¿cierto?, del uso de las negritas. ¿Ya? Las negritas es esta idea, ¿cierto?, de destacar las palabras con un color más profundo, más intenso, ¿cierto?, de la letra propiamente tal. Bueno, los títulos siempre son a propósito del nombre de la persona entrevistada y una bajada que podría ser perfectamente una característica, una habilidad o aspectos que tengan que ver con la propia entrevista. ¿Ya? Aquí tenemos dos ejemplos. Mario López, un actor de batalla. Juan Pérez, las confesiones de un tímido. ¿Cachai? Una cosa así. Eso sería como el título. ¿Ya? También pueden tomar en consideración, ¿cierto?, alguna frase que haya dicho, ¿cierto?, el entrevistado. Por ejemplo, Mariana González. Perdón, lo que escribo lo guardo en los cajones. Eso es lo que dice ella, o sea, es parte de su testimonio, de su entrevista. Jorge Vargas. Soy un aculturado. ¿Cachai? Entonces, como que llama la atención, la idea, ¿cierto?, es provocar al lector, específicamente el que va a ver la entrevista, eh, primero sobre la persona que se está entrevistando y luego, ¿cierto?, sobre el aspecto, no sé si polémico, pero atractivo que puede ser, ¿cierto?, su, el contenido de la entrevista probablemente tal. ¿Ya? El título entonces ya sabemos debe tener estas características. Otro aspecto de la rúbrica. Luego viene la entrada, que es una presentación, tal cual, es como lo que hace, ¿cierto? Perdón, lo que hace todo texto periodístico. Acuérdense que la entrevista tiene esos matices como medios periodísticos. Entonces, esta entrada o bajada, o lead, como se le llama también, es básicamente una descripción de la situación en la que se produjo la entrevista. Puede ser, o bien, una descripción biográfica del personaje. ¿Ya? Tenemos esos 12 ejemplos. Juan llega a la entrevista, ahí estamos hablando del contexto, ¿cierto?, en el que se sucede la entrevista, y ahí nos da una idea a nosotros como lectores que la entrevista no va a ser tan formal, por ejemplo, porque el tipo llegó atrasado. ¿Sí? A propósito, están como en una situación como media de interacción, a propósito de lo que se dice, ¿cierto?, de que hay café de por medio, es como un distendido. En el caso de la biográfica, hablando, ¿cierto?, de características biográficas del personaje, en este caso Juan, de dónde vive, de dónde viene, su origen, ¿cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Y es básicamente la misma situación, pero enfocada en esos dos aspectos. Uno que tiene que ver con el contexto, otro que tiene que ver con la biografía. El mismo personaje, misma situación. Buen ejemplo ese. ¿Ya? También puede hacerse una introducción,
así como ya más periodística, se supone que ustedes saben algo de la persona entrevistada previamente, entonces perfectamente pueden hacer una presentación un poco más formal, ¿cierto?, de esa persona. Y ustedes eligen cuál de las tres entradas van a utilizar en su entrevista y con eso también dan cuenta del carácter que va a tener su entrevista al final de cuentas, si va a ser formal, estructurada o va a ser informal y no estructurada, ¿cierto? Específicamente, o no tan estructurada. ¿Sí? A considerar eso. La entrada o el modo, ¿cierto?, en el que se presenta el personaje que ustedes van a entrevistar. Antes de la entrevista, antes de la estructura, perdón, pregunta-respuesta. Luego viene la estructura pregunta-respuesta, que es básicamente el 70% del trabajo, o más, digo, ¿cierto? Puede ser hasta el 80-90% del trabajo. Pregunta-respuesta, que es básicamente lo que viene después del lead, donde se especifica, ¿cierto? Se da a conocer el cuestionario. Hay preguntas que son indicadas, ¿cierto? Generalmente se usa la negrita para la persona que pregunta y la no negrita, por así decirlo, o letra normal, para la persona que responde. A veces los periodistas usan, por ejemplo, si el periodista se llama Carlos, la primera entrada dice Carlos, los puntos, ¿cierto? La pregunta de Carlos, periodista. Juan, el entrevistado, ¿cierto? Dice Juan, los puntos y la respuesta, sin negritas. Y después, para evitar de repetir Carlos y Juan, ¿cierto? Se pone C del que está preguntando, que sería Carlos, y J, ¿cierto? De Juan, que sería el entrevistado, en el caso de su respuesta, para hacerlo como más dinámico. Y se mantiene la idea, ¿cierto? De la negrita y de la no negrita, por así decirlo, ¿cierto? De la letra para ir aclarando una cosa de la otra, ¿ya? Distinguiendo, perdón, una cosa de la otra. Eso es súper importante. Entonces, entender que esto es preguntas, respuestas, ¿ya? Luego viene el final de la entrevista, que es básicamente un cierre, una síntesis de lo que se puede haber entendido de ella misma. También puede ser a propósito un cierre que hace el entrevistado sobre el contexto, sobre el resultado que él puede haber estimado, ¿cierto?, de la entrevista, como el clima que se produjo, las características, la sensación que le quedó al periodista, ¿cierto?, acerca del entrevistado, como un cierre, un redondeo, ¿cierto? Eso es como bien tan amplio, ¿cierto?, como también era obviamente la entrada o lead, ¿cierto? Y manteniendo el mismo tono, pues si en el lead fueron informales, ¿cierto? En el cierre o término de la entrevista también tiene que ser informales y así tiene que haber cierta coherencia con respecto al tono, ¿cierto?, de la entrevista en todo momento. No pueden ser formales, ¿cierto?, al principio, estructurados formales y informales y ya, los vimos, ¿no es cierto? Al final, pues, o sea, no puede hacer eso. Tiene que mantenerse el tono, ¿cierto?, en todo momento de la entrevista. Si es formal, formal. Si es informal, bueno, informal. ¿Ya? Y eso sería, pues, chiquillos, con respecto a la presentación de la entrevista. Aquí yo les en la rúbrica va a estar todo bien clarito para que no queden dudas, ¿cierto?, de cómo se tiene que entender. Recuerde que nosotros tenemos que usar, en este caso, la regla, ¿cierto? Nos dice que tiene que ser un nivel culto formal del lenguaje, porque se supone que ustedes son periodistas, ¿se entiende? Alguien pudiera decirme, profe, voy a hacer una entrevista a una persona que no es ni culta ni formal, y obviamente el nivel de respuesta va a estar o sea, la persona va a estar en un nivel, ella, en un nivel coloquial, como lo que pasó con la señora que se hizo viral, ¿cierto? Que estaba hablando sobre un muro que supuestamente había construido ilegalmente, porque tomaba la vereda, qué sé yo, y bueno, y ella tenía un uso muy coprolálico del lenguaje y que estaba más por el lado de lo vulgar, ¿cierto? Pero el periodista siempre mantuvo, ¿cierto?, su nivel culto formal, siempre periodista, siempre digno, ¿cierto? La entrevistada como que se disparaba al lado vulgar, pero bueno, de hecho pasó un auto y echándole una chuchada a la pobre señora. A propósito de su situación. Aquí viene el ejemplo, ¿ya? Aquí yo les voy a dejar el vídeo, voy a dejar de compartir. Este es un vídeo de lo que no tienen que hacer. Ojo, ¿ya? De lo que no tienen que hacer. Entrevistas que salieron mal por algún motivo. Pongo mucha atención.
Ya, entonces, la alerta de tarea, fíjense que la mayor parte de los ejemplos que salían de este video, por eso era importante que los viéramos, son preguntas o trabajos periodísticos que no estaban respaldados por un cuestionario. Eran preguntas como espontáneas. Y a pesar, ¿cierto? Otro aspecto importante considerar que los periodistas, ¿cierto? Desconocieron de alguna manera las características de los entrevistados. Eh, las desconocieron o si las sabían, las omitieron, porque sabían, ¿cierto? Que eso vende también por la polémica, ¿cierto? El show, el tema farandulero, ¿cierto? De la pelea y todo eso, vende. Entonces, claro, también lo hacen para un poco provocar que sucedan ese tipo de cosas y se transformen en noticias viralizadas, ¿cierto? Entonces, oh, mira, el Jorge González tiró todos los micrófonos al suelo y en su época, ¿cierto? Eso llamó mucho la atención y no lo fastidioso que fue el periodista, ¿cierto? En hacer insistentemente preguntas en torno a algo que ellos ya habían dicho que no querían responder, ¿ya? Alerta de tarea, entonces, aquí está explicado, ¿cierto?, de qué se trata lo que tienen que hacer. La tarea consiste en inventar una entrevista a una persona que consideres relevante conocer, para lo cual debes elaborar un cuestionario y responderlo fingiendo que tú estás respondiendo, ¿cierto?, por parte del entrevistado. O sea, ustedes van a ser como las veces del entrevistado. Por eso es importante que investiguen, ¿cierto?, acerca de que pudiera el entrevistado, ¿cierto?, o entrevistada responder. Te recomiendo entonces que investigues lo que más puedas sobre tu entrevistado y que uses toda tu imaginación para simular las características ideales de una entrevista. Piensen, por ejemplo, a propósito de la marginación de Alexis Sánchez de la fecha convocatoria, preguntarles, por ejemplo, cómo siente el partido, qué es lo que él piensa a propósito de lo que sucedió con la marca Nike, no sé, pues, cosas que pudiera uno entender y como se conoce el carácter, ¿cierto?, del niño maravilla. Es así como que él estuviera respondiendo así, "¿Me entendí?", una cosa así. No sé, pues jugando con eso. Y sobre eso, todas las preguntas que ustedes tengan, a propósito de todas las preguntas que puedan suceder, eh, vean primero a, a la rúbrica, ¿cierto? Propiamente tal en Classroom, que va a estar mañana disponible, mañana 25